astilla. Y ese canto es sol que abraza. Nacer, vivir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. La 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 la, la 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 la. Nacer, vivir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. La 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 la, la 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 la. Baila, 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 baila sus bambucos mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. La 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 la, la 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 la. Baila, 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 baila sus bambucos mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. La 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 la, la la la. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas, va mi potro entre las brumas con cocuyos en la frente, y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. La la la, la 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 la. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas, va mi potro entre las brumas con cocuyos en la frente, y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. La 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 la, la 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 la. Pues mi rejo va a enlazar la dulzura del amor con la voz de mi cantar. Mi Tolima. La 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 la, la 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 la.
Buenas noches. Cordial saludo. Mi nombre es Jessica McCausland. A los 23 años me gradué de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Hoy tengo 25 años y he trabajado en el sector público y privado diseñando soluciones ambientales como sistemas para el tratamiento de aguas residuales en ecoles ubicados en la ciudad y como docente investigadora en química y ciencias naturales y educación ambiental. En el día de hoy seré su moderadora. Agradecemos a la Administración Municipal por Amor a Natagaima 2020-2023, en cabeza de nuestro alcalde Mauricio Andrade, por hacer posible estos espacios de participación ciudadana y especialmente este espacio para jóvenes. En esta semana tan importante, la Semana de la Juventud, decretada mediante la Ley 1622 de 2013. Siendo las 7 de la noche en Colombia y 9 de la noche en Brasil, damos inicio al Foro Ambiental Jóvenes Ingenieros, cuyo panelista es el ingeniero de Petran Páez, estudiante becado de la maestría en Geociencias de la Universidad de Campinas en Brasil. Él se encuentra en este momento en ese país. Bienvenido, Fabián. ¿Cómo estás? Hola Jessica, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo estás tú? Excelente. Muchas gracias por nuestra invitación. Cuando somos jóvenes tenemos la oportunidad de descubrir nuestra vocación. Hoy queremos motivar a los jóvenes, pues sabemos que este es un foro virtual y la virtualidad se termina cuando apagas el celular o el computador. Sin embargo, la vida continúa. Por eso esperamos que lo que hoy escuchen les motive a inclinarse hacia el estudio y la práctica de alguna ingeniería, ya sea ingeniería química, ingeniería sanitaria, ingeniería de temas, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería agronómica, ingeniería agroecológica, ingeniería ambiental, ingeniería de petróleos o las otras ingenierías que existen. Ejercer la ingeniería es una oportunidad de crecer y de realizar cosas maravillosas en la vida que significan grandes pasos para nuestra especie humana. Entonces, iniciamos con nuestra primera pregunta, Pablo. ¿Qué son los hidrocarburos y qué relación tiene con el petróleo? Bueno Jessica, es una muy buena pregunta. Para iniciar, los hidrocarburos son una mezcla de compuestos orgánicos, ¿sí? Que se han depositado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que estos están principalmente formados de carbono e hidrógeno, ¿vale? Estos, como han estado sedimentados bajo unas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Pero estas condiciones tienen que ser exactas para que se forme el hidrocarburo, ¿sí? Al utilizar este proceso que se llama diagénesis, ¿sí? Se forma el hidrocarburo. En este caso, el petróleo es un tipo de hidrocarburo. Esa es la relación que tiene con ellos. Y podemos encontrar los líquidos y gases, ¿sí? Hay de diferentes composiciones y todos los hidrocarburos son diferentes. Así como todas las personas somos diferentes, todos los hidrocarburos son diferentes. Entonces, para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando, ¿vale? De que todos los hidrocarburos son únicos, tienen contaminantes como sales, sulfuros, ácidos, que tienen que ser removidos para llevarlos a unas condiciones de venta, claramente, para que sean pues comprados por países extranjeros, en este caso procesos de exportación e importación, porque nosotros también compramos hidrocarburos en Colombia. Es eso. Es importante tocar el tema de la fórmula molecular del carburo o del petróleo. Bien lo dijiste. Esta, este material o este compuesto, no sé cómo lo llamaríamos en este caso, tiene unas trazas de suelo y de nitrógeno, como bien lo mencionaste. Y es muy importante reconocer las cualidades de este petróleo, pero a su vez tener mucho cuidado cómo lo estamos implementando. Es la que combustibles fósiles, que es un derivado del petróleo para poder andar los aviones, los barcos, los carros que funcionan con gasolina. Al momento en que se hace esta quema de combustibles fósiles,
se está generando no solo ese compuesto orgánico que es el carbón y el hidrógeno, sino también estos sulfuros y este nitrógeno que son causantes, por ejemplo, en el caso de los sulfuros, de las lluvias ácidas, porque modifican el ciclo del agua y entonces este sulfuro se incorpora al ciclo del agua y es lo que produce las lluvias y por eso hay muchos cultivos de alimentos que se queman con estas lluvias ácidas. Ese en el caso de los sulfuros que se generan a partir de la quema de combustibles fósiles. En el caso de los nitrógenos, que son los llamados NOx, que también se estos NOx se producen con esta quema de combustibles fósiles, pueden producir este ozono troposférico. El ozono cuando está en la atmósfera es muy importante porque es la capa de ozono la que nos protege de rayos ultravioletas y ha permitido la vida en la Tierra, en el planeta Tierra. Sin embargo, esta quema de combustibles fósiles produce estos NOx que se combinan con el oxígeno que respiramos, con este O2, y transforma el aire que respiramos y lo que hace es que el nitrógeno se desprende y el oxígeno que queda de esta quema de combustibles fósiles se mezcla con el oxígeno, con el O2 que respiramos y forma el O3, 3 moléculas de oxígeno que forman ozono troposférico. Este ozono troposférico es tóxico a las personas. Entonces hay que empezar a analizar toda esta situación, toda esta industria de los hidrocarburos. Por esto, vamos a la siguiente pregunta, Fabián. ¿Por qué estudiar ingeniería de petróleos? Bueno, Jessica, yo creo que esta es una pregunta muy importante porque nosotros como jóvenes, como ciudadanos, debemos estar al tanto del recurso minero energético que está rigiendo el mundo. En este caso y en esta era es el petróleo, ¿vale? ¿Por qué estudiar ingeniería de petróleos? La ingeniería de petróleos se encarga de estudiar lo que es el desarrollo, la explotación, el procesamiento y la producción adicional del transporte de estos mismos cuando se extraen del yacimiento. Entonces, adicional a esto, hay una serie de materias, de un conjunto de conocimientos necesarios para entender cuáles son los procesos que se van a llevar a cabo en un proyecto de explotación de hidrocarburos. Entonces, yo creo que la ingeniería de petróleos actualmente va a tener un cambio, ¿sí? Para ir evolucionando. Igual como está evolucionando el mundo, la ingeniería va a seguir evolucionando, ¿sí? Y la ingeniería de petróleo no es la excepción. Por lo tanto, tenemos que modificar todas esas cosas que ya fueron obsoletas y que actualmente están rigiendo las nuevas tecnologías. Entonces yo digo que esa es una de las grandes importancias de estudiar la ingeniería de petróleos. Si bien en el punto anterior reconocimos la necesidad de evitar la quema de combustibles fósiles, debemos entonces evolucionar, así como lo mencionas, y evolucionar como sociedad para empezar la transición a la sostenibilidad e implementar energías limpias que no afecten nuestra salud. Para esto necesitamos que más jóvenes se incursionen en el campo de la ingeniería, pues serán ellos los que hagan esto posible. Cabe resaltar que en Colombia actualmente el 70% de la economía depende de la explotación de hidrocarburos y otros elementos. Además, mientras en un país la economía dependa de hidrocarburos, debemos formar colombianos que satisfagan la demanda de servicios, pues al no tener colombianos formados se abre el espacio para que personas extranjeras se lleven este trabajo. Tenemos un ejemplo, ¿cierto, Fabián? ¿Nos puedes comentar acerca de ese ejemplo? Se te entrecorta un poco. Discúlpame, Jessica, se entrecortó un poco, no pude escuchar. ¿Puedes repetir, por favor? Pensemos en la transición hacia una economía más limpia y amigable con el medio ambiente.
En la parte ¿Es correcto? anterior, pues comentamos de que el 70% de la economía de Colombia depende de la explotación de hidrocarburos. Y si no hay colombianos ofreciendo estos servicios de ingeniería de petróleos para ofrecer, para dar esta explotación aquí, pues se abre campo a que personas del extranjero vengan por este trabajo. Y veíamos que en algunas normas, algunos congresistas crearon leyes para facilitar esa mano de obra extranjera, que no es muy bueno porque pues tenemos ingenieros de petróleos en Colombia que requieren esa oportunidad de desarrollar todos sus conocimientos en ingeniería de petróleos acá, pero me hubiese gustado escuchar un comentario al respecto, un comentario tuyo al respecto sobre esa situación, mano de obra extranjera. Ah, vale, perfecto. Bueno, sí, pues tenemos que empezar desde el inicio, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? En Colombia se viene explotando hidrocarburo desde 1921, que es el campo más antiguo que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En el 2003 se crea la ANH bajo el decreto ley 1760. ¿Por qué? Porque es que Ecopetrol antes era parte y arte de todo lo que sucedía. Entonces Ecopetrol hacía concesiones, Ecopetrol participaba en los proyectos, Ecopetrol participaba en las perforaciones y él quería, digamos, tener, o sea, participaba en todo y quería tener como participación en todo el proyecto. Entonces, ¿qué sucede? La ANH, como para retirarle ese poder y que otra entidad tuviera el poder de dar concesiones, de dar contratos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? En el 2004, Colombia vuelve a lo que son las concesiones. Entonces, las multinacionales empiezan a hacer contratos con Colombia de tal forma que se empiezan a apoderar, ¿sí? De contratos y obtienen bloques, ¿sí? Discriminadamente. Entonces, ¿qué es lo malo que sucede aquí? Que pueden llegar a haber hasta concesiones de 0% de participación para el país, ¿sí? Entonces, de este 100%, ¿sí? El 20% depende del contrato, depende el crudo que se vaya a explotar, ¿sí? Le pueden dar al país entre el 1 y el 3% de la producción, ¿sí? El otro 80% no. Son libres de hacer lo que quieran con el crudo, porque es que aquí en Colombia hay un problema muy grande y es que el crudo no es nacionalizado, cosa que no sucede, por ejemplo, en Ecuador, donde el presidente, por ejemplo, puede decirle a una multinacional, bueno, listo, usted quiere sacar crudo de mi país, listo, entonces, por cada barril de crudo que usted extraiga, me va a pagar $40, cosa que no sucede en Colombia. Entonces hay que tener muy claro eso. Y esta industria del petróleo que es tan extensa y que podemos obtener regalías también a través de esta explotación, pero bien lo mencionabas tú, no se ha nacionalizado. Vamos a profundizar un poco más sobre el petróleo. ¿Qué es la refinación de petróleo y cuántos productos se pueden obtener de él? Bueno, Jessica, esta es una pregunta muy importante. Entonces, básicamente, nosotros tenemos lo que son las refinerías, ¿sí? Que son estructuras industriales. ¿Sí? Yo puedo tener refinerías o puedo tener plantas de fraccionamiento, si es gas. ¿Listo? Entonces, lo que se tiene como principal elemento son las torres de destilación. ¿Sí? Entonces yo puedo obtener gases ligeros, gasolinas, nafta, parafinas, diésel, asfaltos, entre otras muchas cosas. ¿Qué se puede obtener de eso a través de la petroquímica? Plástico, chicles, fibras textiles, combustibles, insecticidas, etcétera. O sea, de verdad muchísimas cosas que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir. Muy importante que menciones el plástico, esos derivados del petróleo. Hoy a nivel mundial tenemos una situación en el que el plástico no es malo, pero la forma en la que el ser humano está generando los residuos plásticos inadecuadamente es la mala. Porque si vemos a nuestro alrededor,
tenemos plástico en los envases que tomamos o en el perfume que nos estamos aplicando. Ahora con el tema de la pandemia que hemos comprado alcohol y este viene envasado en plástico, los CDs que antes usábamos, porque ya hoy usamos los celulares inteligentes para escuchar música, pero todos los CDs, todo esto son plásticos derivados de ese petróleo. Y que si este plástico no se separa, no se recicla, si uno como persona de la sociedad no se encarga de que este residuo que uno mismo está generando llegue a los recicladores, pues este material se va a perder en un relleno sanitario o va a terminar en el río Magdalena y que este desemboca en el mar, atravesando una situación tan complicada que se espera que para el 2000, que si no cambiamos estos hábitos ahora, se espera que para el 2050 exista más plástico que especies marinas en mar. Algo que es muy doloroso, es una realidad dolorosa, pero que los humanos la estamos generando y así como la generamos podemos cambiarla con algo tan sencillo como el reciclaje, porque todo este plástico se pueda reciclar, se incorpora nuevamente a la economía y se pueden crear nuevos productos a través de estos procesos de trituración. Se puede volver a crear nuevos productos con esto. Entonces sí es muy importante que analicemos toda esta situación y qué es lo que queremos del futuro. Si queremos para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones vida o queremos extinguir esta especie lo más pronto posible. Entonces tenemos todavía en manos la solución de empezar a ser conscientes y empezar a reciclar, ¿sí? Entonces es la invitación para que todo este material sea aprovechado y sea incorporado nuevamente a la economía, en lo que conocemos como economía circular. Seguimos entonces, siguiente pregunta, Fabián. ¿Fracking en Colombia, sí o no? Bueno, esta pregunta, y aquí nos vamos a demorar bastante porque vamos a hablar bien del tema, porque tenemos que empezar desde varias cosas para que la gente comprenda qué es lo que está sucediendo realmente. Entonces, empecemos con el principio, sobre la palabra fracking, ¿sí? La palabra fracking es un extranjerismo que se trae al español, pero está mal traducido, ¿sí? Porque lo que quiere hacerse expresar es fracturamiento hidráulico de areniscas, ¿sí? O de lutitas. En este caso, el tan debatido fracking es el de lutitas, que son rocas generadoras. ¿Qué quiere decir? Son rocas que están a una mayor profundidad en el subsuelo terrestre. Entonces tienen mucha más compactación, poca permeabilidad, es decir, los fluidos no pueden fluir a través de ellas, ¿sí? Y pues debido a su gran profundidad, mayormente, pues representan un desafío para la industria. ¿Qué sucede? Hay que empezar a hablar principalmente qué es lo que se tiene. Entonces, nosotros tenemos yacimientos convencionales y yacimientos no convencionales. Entonces, los yacimientos convencionales son los que se han venido explotando a lo largo de ese tiempo, como en Colombia, por ejemplo, desde 1921, en el campo Las Infantas, en Barranca Bermeja, ¿sí? Que ya cumplió 100 años, y todavía tiene hasta un 80% de crudo debajo del subsuelo para explotar, ¿sí? Porque el factor de cobro de este es del 20%. Entonces, ¿qué sucede? Estos yacimientos convencionales son rocas almacén, ¿sí? Que el crudo se ha generado en estas rocas generadoras, valga la redundancia, y ha migrado de gotica en gotica por miles de años, por millones de años, a estas rocas almacén que tienen un sello que no permite que pasen a la superficie. Entonces lo que se hace es perforar y se saca el petróleo por diferenciales de presión o por la energía que contenga el yacimiento. Nosotros podemos clasificar los yacimientos convencionales en muchas etapas, pero no me voy a enfocar en esto. Ahora, los yacimientos no convencionales. ¿A qué hace referencia no convencionales? Que su extracción es complicada, entonces no podemos recurrir a métodos convencionales o tradicionales de explotación para sacar el petróleo o el gas que hay en ellos. ¿Listo? Entonces podemos tener, por ejemplo, en Canadá las arenas bituminosas,
tenemos los hidratos de gas, las arenas apretadas, el gas asociado a mantos de carbón, entre muchos otros tipos de hidrocarburos no convencionales. En este caso, lo más debatidos en Colombia y los que, pues, por los que se quiere iniciar estos proyectos de fracking es de lutitas, rocas generadoras en el terciario. Entonces, sigamos. ¿Qué sucede? Para un proyecto de extracción de crudo de un yacimiento convencional, se necesita una licencia ambiental. Vamos a empezar por ahí. Se va a necesitar una licencia ambiental porque claramente, pues, de una u otra forma, los proyectos de petróleo, de extracción de crudo, pues, impactan en el medio ambiente. Entonces, se necesitan esta licencia ambiental que son emitidas por la Agencia Nacional, la ANLA, ¿sí? Entonces, en el caso de las Islas Infantas, que ya lleva 100 años en una explotación tradicional, ¿sí? Y si en las Islas Infantas, por ejemplo, se quisiera hacer fracking, se necesitaría una licencia ambiental adicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es fracturar esta roca generadora que está mucho más abajo, ¿sí? Por medio de muchas perforaciones horizontales. Ah, bueno, esa es otra cosa, pero entonces la gente dirá, pero antes no se tenía conocimiento de estas rocas. Sí se tenía conocimiento, pero no se tenía la tecnología para explotarlas, ¿sí? Entonces se necesitaba taladros mucho más fuertes porque al estar mucho más abajo son más compactas. Entonces se necesitan taladros mucho más fuertes y se necesita la tecnología de la perforación direccional, que fue creada por el Instituto Francés de Petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Hacer la perforación, ¿sí? Y por medio de esta perforación, hacer como brazos horizontales que abarquen una mayor área, un área radial de la roca generadora, ¿sí? Para que por medio de inyección de fluido fracturante se creen grietas o fracturas, ¿sí? Verticalmente, para que todas estas gotitas de petróleo o de gas, ¿sí? Que están ahí, digamos, entrampadas y no están interconectadas, porque ese es el problema, no están interconectadas. Las fracturas lo que va a hacer es quebrar la roca y unirlas y crear un camino preferencial por donde ellas puedan fluir y se puedan sacar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas fracturas son aproximadamente 250 metros, ¿sí? El tamaño puede variar, depende, pues, de lo que se vaya a inyectar. ¿Qué sucede? Si yo hago una perforación vertical y yo fracturo la cara del pozo, o sea, ahí cerquita donde está la tubería, yo voy a extraer nada más el crudo que está ahí alrededor, ¿sí? Entonces no va a ser rentable un proceso de llegar hasta tan abajo para sacar hidrocarburos. Entonces lo que yo hago es bajar y irme horizontalmente a lo largo de toda la formación y quebrar, ¿sí? Y así puedo, como lo dije ya anteriormente, abarcar una mayor área. Entonces, estas perforaciones horizontales se hacen desde una misma locación, desde una misma plataforma, ¿sí? Y pueden abarcar entre 1, 2 o 3 kilómetros, ¿sí? Por debajo del subsuelo. Vamos aquí a lo interesante. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo le comentaba a Jessica que vamos a tocar un poco números como para que la gente se dé una idea de qué es lo que está realmente funcionando o está realmente sucediendo, ¿no? Entonces, listo. Digamos que se pueden perforar entre 1 y 3 kilómetros, ¿cierto? Y yo puedo tener entre 6, 8 y 10 brazos diferentes a lo largo de toda la formación, ¿sí? Y cada 100 metros yo voy a tener secciones de fracturamiento. Entonces, si yo multiplico, en este caso pongamos que se van a perforar 3 kilómetros de longitud en estas perforaciones horizontales, ¿sí? Y voy a tener 10 brazos, voy a abarcar aproximadamente 30 kilómetros de roca, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, cada sección se empieza a fracturar en secciones de 100 metros, o sea que en una sección de 3 kilómetros yo tendría 30 fracturamientos, ¿es correcto? Y si son 10, serían 300 secciones de fracturamiento. ¿Listo?
De igual forma, digamos, este es un caso extremo de que se vayan a perforar 3 kilómetros y vayan a haber 10 secciones de fracturamiento, pero digamos que son 6 perforaciones horizontales, ¿sí? De 1 kilómetro serían 60 secciones de fracturamiento. Entonces, lo que dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que por cada sección de 100 metros se necesitan aproximadamente 1000 metros cúbicos de fluido fracturante. Entonces, si hacemos la cuenta de que estamos teniendo 60 secciones de fracturamiento en lo mínimo, por ejemplo, en 1 kilómetro con 16 bracitos, sería que necesitaríamos aproximadamente 60.000 metros cúbicos y en el caso máximo de 3 kilómetros, 300.000 metros cúbicos de fluido fracturante. Si pasamos eso al litro, vamos a necesitar entre 60 millones y 300 millones de litros de fluido fracturante. O sea, hagamos cuenta, chicos, compañeros. O sea, realmente se va a necesitar muchísimo, muchísimo fluido. ¿Cuál es la diferencia y por qué se necesita una licencia ambiental? Porque es que yo en un pozo convencional, que es más somero, porque lo tengo más cerca a la superficie, ¿sí? En un proceso de fracturamiento convencional, yo voy a utilizar fluidos sintéticos y materiales sintéticos, en este caso polímeros, cerámicas, ¿sí? O sea, no voy a hacer una captación masiva de agua, ¿sí? Yo puedo utilizar fluidos completamente sintéticos y va a ser rentable. ¿Por qué? Porque al estar más arriba de la roca, no está tan compactada, entonces es como una esponja, ¿sí? Si yo le abro las fracturas, el fluido que esté más allá de las fracturas puede fluir porque pues, se puede mover por medio de la roca y se puede extraer. Entonces es rentable, además de que voy a utilizar fluidos sintéticos, que es lo importante. Entonces se va a recuperar la inversión que se hace rápidamente. En un yacimiento no convencional, como es el fracturamiento de rocas generadoras, no se pueden utilizar fluidos sintéticos porque no es rentable, ¿sí? Se necesita muchísima cantidad, o sea, nosotros hagamos de cuenta que necesitamos 300 millones de litros de un fluido sintético. O sea, pongámonos a sacar cuentas y eso no cierra el negocio. Esto es un negocio, ¿sí? Y eso no va a cerrar el negocio, entonces tenemos que saber eso. Bueno, de este fluido fracturante se sabe que el 94% es agua y necesariamente tiene que ser agua fresca. El otro 6% son aditivos y químicos que se le inyectan al fluido para que pueda llevar la arena. Ya les explico esto de la arena. Continúo con los químicos. Se le tiene que añadir aditivos y químicos para que el agua se viscosifique, ¿sí? Es decir, tenga una viscosidad más alta, ¿sí? Y pueda transportar los fluidos. Porque si yo inyecto, o sea, usted echa arena en un vaso de agua, la arena se va para el fondo. ¿Sí me van a entender? De igual forma, yo necesito que el agua tenga propiedades reológicas para así poder llevar esto y hacer el fracturamiento correctamente. Adicional de una serie de químicos, de anticorrosivos, entre otras cosas. ¿Listo? ¿Qué sucede? Yo puedo fracturar la roca, ¿sí? Horizontalmente, la fractura se genera y la arena, lo que va a hacer, la arena que estoy inyectando junto con el fluido, va a hacer que estas fracturas se mantengan abiertas, ¿sí? Es decir, la arena va a crear como un tapón permeable, por decirlo así, una esponja, por donde puede fluir todo ese hidrocarburo que se está recolectando de la roca generadora. ¿Sí es claro? Entonces, ¿por qué yo tengo que inyectar arena? Porque es que si yo no inyecto arena, se me cierran las fracturas, porque es que estamos hablando de profundidades muy altas. Entonces, la presión la presión de la litología que está por encima, disculpen, me va a cerrar las fracturas. Entonces yo necesito esta arena para que las fracturas queden abiertas. Y estas fracturas quedan abiertas aproximadamente por 2 años. ¿Es claro, Jessy? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Les quedó claro? En cuanto al fracking, me gustaría que me aclararas si es mito o realidad
el caso de Cleveland, que es un lugar en los Estados Unidos donde entran a practicar este estado y lo hacían frecuentemente. Y llegó un punto en que aumentaron los movimientos telúrgicos, los movimientos en ese estado, los temblores y todo esto. ¿Tiene alguna relación el fracking con esos movimientos en masas de la Tierra? Sí, y ya bueno, más adelante lo voy a explicar, ¿vale? Voy a hacer una pequeña intervención, ¿sí? Para que tengamos en cuenta que hay legislación ambiental que nos rige acerca de los procesos de fracking, ¿sí? Y ya vamos a llegar al tema de la sísmica, que también es muy importante. Entonces, la ley 99 de 1993, título 8, me dice que la empresa que haga una captación masiva de agua, en este caso, estamos hablando de 300 millones de litros de agua, de fluido fracturante, disculpen, ¿sí? Que una empresa que haga este tipo de recolección de recursos ambientales irremediables, ¿sí? O digamos que tenga alguna afectación en el paisaje, necesita una licencia ambiental. Por eso la ANH exige licencias ambientales en los procesos de fracking. Bueno, ahora es curioso, porque la industria petrolera dice que no, que los procesos de fracking no impactan, ¿sí? El fracking de roca generadora no impacta. Pero si no impactara, ¿por qué la ANLA, disculpe, exige licencias ambientales adicionales? ¿Sí? Bueno, y eso desde el punto del agua. Ahora volvamos al concepto aumentando de la arena, ¿sí? O sea, estamos hablando que vamos a necesitar entre 60 y 300 millones de litros de agua, de fluido fracturante, ¿sí? De entre ese 94% es agua. Ahora, la ANH dice que para perforaciones convencionales se utiliza entre 4.000 y 5.000 kilos de arena sintética por etapa, ¿sí? Pero es que nosotros vamos a fracturar muchísimo más, ¿sí? Vamos a fracturar entre 6 y 30 kilómetros por debajo del subsuelo, es decir, aproximadamente 30 kilómetros, ¿sí? Y vamos a tener fracturas de 250 metros. Entonces, lo que dice la ANH es que se puede llegar a utilizar entre 500 y 2.500 toneladas de arena por pozo o por locación, por plataforma. 2.500 toneladas por pozo. En un solo bloque se pueden llegar a hacer 100, 160, 190 pozos, un ejemplo. Entonces, calculemos de dónde vamos a sacar esa cantidad de arena. Vamos a tener que extraer todo esto de canteras y entonces van a quedar unos cráteres inmensos. Adicional a esto, estudios en Estados Unidos demuestran que para obtener 1 tonelada de esta arena que se va a inyectar, ¿sí?, a las rocas generadoras, se necesitan extraer 100 toneladas de arena. ¿Por qué? Porque es que la arena tiene que cumplir unas propiedades de redondez, de tamaño, para que estén acumuladas allá abajo unas con otras y mantengan la fractura abierta y pueda fluir el hidrocarburo. Si ellas no cumplen con eso, pues de igual forma se va a quebrar, se va a triturar debido a la presión y se va a cerrar la fractura y no se va a poder producir el hidrocarburo. Entonces, de 100 toneladas, yo voy a sacar 1. O sea, saquemos cuentas. Si voy a necesitar entre 500 y 2.500 toneladas por pozo, voy a necesitar extraer de una cantera entre 50.000 y 250.000 toneladas de material de arrastre. Entonces, imaginemos los cráteres que van a quedar en estos sitios. Es algo muy, muy fuerte de llegar a imaginar, ¿no? Cómo el terreno se puede llegar, digamos, a destruir visualmente, claro. Y estructuralmente también, porque eso de una u otra forma afecta a la zona, ¿sí? La vegetación, los ríos que estén cercanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En Colombia actualmente ya se tienen 3 puntos de captación de arena visualizados, que son Caucasia, Villarrica y Sabana de Torres. Entonces imaginemos Sabana de Torres con esos becos, imagínense. Eso va a ser como una explotación de
de carbón a cielo abierto, que van a haber cráteres inmensos. ¿Es claro, Jess? ¿Es claro? Sí, es claro la información que nos has dicho hasta este momento, y cabe resaltar que tenemos una legislación muy, muy flexible para estos temas. Necesitamos que la rama legislativa, acordémonos que en Colombia hay ramas del poder público, la ejecutiva, que es el presidente, la legislativa, que es Congreso, senadores, Cámara de Representantes, y la judicial, que es la que hace cumplir la norma, en este caso Fiscalía y las demás entes. Necesitamos realmente una rama legislativa mucho más rigurosa, y que la rama judicial sea más seria a la hora de hacer cumplir estas normas, porque si bien los impactos en el ambiente son muchísimos y hay diferentes tipos de impacto, en la parte físico-química y biológica son impactos negativos, porque desde mi percepción como ingeniera ambiental, yo percibo el suelo como un gran vivo, que hacer estas fracturas al suelo es estar atentando contra el suelo, es lastimar, si lo estoy viendo desde un punto de vista como un vivo. Lo mismo pasa cuando uno se cae, se fractura un hueso, pues es el dolor más terrible que existe. Yo nunca me he fracturado, pero me han dicho que duele demasiado. Y ver este suelo como un gran vivo y ver este proceso tan profundo por el que pasa, que estamos hablando de kilómetros de profundidad como el que tú me estás mencionando, es bastante complejo. Y además que tenemos unas políticas en Colombia, unas políticas petroleras tan fieles, a veces sale mejor pagar la multa que prevenir desastres naturales que son ocasionados por este sector económico petrolero. Entonces, mirando impactos positivos, podría hablar de un impacto posible en el sector social, por el de regalías, de que hay dinero para comunidades, pero entonces vamos a empezar a entender el desarrollo concepto a la antigua, en lo convencional, o este concepto de desarrollo ecoactual, en el que si tú deterioras el medio ambiente, no puedes hablar de desarrollo. Entonces, todas estas preguntas que quedan en el aire, y empecemos como sociedad a decir, pues, qué es lo que queremos de desarrollo en nuestro territorio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos el desarrollo? Porque internacional desarrollo, no puedes hablar de desarrollo si estás destruyendo el medio ambiente, pero en la sociedad todavía está ese concepto antiguo en que no importa lo del medio ambiente, después de que te dé dinero es desarrollo, pues se va a mantener como lo diga la sociedad. Entonces, sí es bastante importante tener en cuenta toda esta información que hemos debatido en este momento. Me gustaría aclarar un poquito contigo, ya que en Australia también se permitió esta práctica de fracking, y veíamos en Australia de que estas fracturaciones, como que hubo un escape, y entonces del agua empezaba a salir de las tuberías de las personas este gas, debido a este fracking que se practicaba allá. Entonces básicamente las personas prendían fuego y con un fuego prendían el agua, y salía fuego del agua, o sea, como que había este combustible allí. O sea, ¿qué relación hay? Me gustaría que nos aclararas eso, si el fracking es capaz de contaminar hasta el agua que nos abastece a nosotros, a nuestras casas. Bueno, es una pregunta muy importante, Jess. Y bueno, vamos a hablar entonces con respecto a esto de la sismicidad. Ahorita toco otros temas también importantes para que tengamos en cuenta qué va a suceder con la disposición de estos fluidos que se estaban inyectando. Pero vamos a aclarar con respecto a lo que nos pregunta Jess, de estas llaves o los ríos que les ponían fuego y pues prendían, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos, ¿sí?, hace perforaciones de fracking, ¿sí?, digamos, la mitad de la placa sobre la que ellos están, sobre la mitad de la placa norteamericana, ¿sí? Entonces, digamos que de una u otra forma, sus terrenos, su subsuelo, ¿sí?, es plano con respecto al subsuelo colombiano. Además de que en Colombia nosotros tenemos el segundo nido sísmico más grande del planeta y activo, ¿sí?, que está en Santander. Entonces, primero hay que preguntarnos eso. Les voy a explicar por qué el fracking
se impacta, pero la verdad se van a dar cuenta que hacer fracking en Colombia, donde estamos prácticamente en el contorno de 3 placas sísmicas, de 3 placas tectónicas, eso solamente lo puede hacer un loco, por hablarlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto a los sismos? Debido a las cordilleras que hay en Colombia, ¿sí? El subsuelo colombiano es, por decirlo así, arrugado, ¿sí? Por debajo. Entonces tiene fracturas, fallas naturales por todos lados, ¿sí? Debido a las cordilleras que, imagínense, o sea, atraviesan a lo largo el país. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago fracking, ¿sí? Yo estas rocas que están en el subsuelo, como voy a utilizar presiones muy altas, y yo voy a fracturar la roca hacia arriba, ¿sí? hacia verticalmente, para que el fluido pues vaya hacia la fractura y se pueda extraer, ¿sí? Se puede llegar a conectar con fallas naturales que hay en el subsuelo en Colombia. Entonces, claramente uno va a inyectar fluido, ¿sí? Pero de ese fluido que uno inyecta, solo regresa a superficie el 80%. O sea, nosotros perdemos un 20% de todo ese fluido fracturante que inyectamos por uno u otro motivo. Adicional, si, digamos, una de las fracturas se conecta con una de estas fallas, ¿sí? Y es un camino preferencial para que el fluido, los hidrocarburos o el gas, en este caso el metano, que fue lo que sucedió en Oklahoma y en Australia, tiene un camino preferencial. Entonces, como una autopista, el metano, ese gas, se va derechito para la superficie, ¿sí? Y se encuentra con, puede ser ríos, puede ser, o puede directamente salir a la superficie, ¿sí? Puede ser una zona en la cual tiene una liberación de metano constante. Y es un problema ambiental muy grave, porque el metano tiene 68% más efecto invernadero que otros gases. Entonces hay un problema muy grande con respecto a esto. Entonces básicamente es eso, o sea, son presiones tan altas que se interpretan con fallas naturales y pueden llegar hasta ríos o aguas subterráneas, que también es un problema muy grave, porque se ha encontrado agua fresca hasta nivel de perforación, nivel de pozo. Entonces pueden llegarse a contaminar estas aguas subterráneas, que en algún momento pueden llegar a ser potables y las puede utilizar el ser humano, por supuesto. ¿Fue claro, Jess? Muy claro, y quedan dos temas importantes para finalizar nuestro foro. Está el tratamiento de este fluido sintético para fracturar el suelo por medio del fracking, donde el 90% es agua y el resto son aditivos y químicos, incluyendo pues también arena. Ya nos explicaste por qué lleva arena. Y pues sería importante hablar de hidrocarburo especial como es el metano, el CH4, que es una partícula, es una partícula que está compuesta por una molécula de carbono y moléculas de hidrógeno. Ese es el gas que nos llega a nuestra casa, ese es el gas con el que nosotros cocinamos nuestros alimentos. El metano es un hidrocarburo y es un gas con el que cocinamos nuestros alimentos para poder eliminar bacterias que están en estos alimentos. Entonces vemos que es importante y que fue muy importante que este gas llegara a nuestras casas, porque antes cocinábamos con leña. Hoy en día muchas zonas rurales todavía cocinan con leña, pero cocinar con leña también afecta nuestra salud, porque pues todo este humo que inhalamos cuando cocinamos con leña puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades respiratorias agudas. Entonces el metano, este CH4 que nos llega a la casa en forma de gas natural, que es incoloro, inoloro, y como tú lo dijiste, es un gas efecto invernadero de los más potenciales que hay, es 32 veces más caliente que el mismo CO2, el dióxido de carbono, que es el que exhalamos cuando respiramos, inhalamos el aire y exhalamos el CO2. Entonces este metano es mucho más caliente y es lo que nos tiene en apuros, porque este calentamiento global ha modificado
el clima y ahora hablamos de un cambio climático en el que se presentan inundaciones y se presentan grandes sequías y estamos apurados por esta situación. Entonces, por eso hay que empezar a analizar todas nuestras prácticas que estamos haciendo para adaptarnos al cambio climático, para mitigar el cambio climático, y pienso que una gran forma es disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero que afectan el clima. Entonces, vamos a avisar sobre el tratamiento de estas aguas, de estos fluidos para hacer fracking, Fabián. Sí, bueno, entonces como les comentaba, el 80% del fluido fracturante que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, va a regresar a la superficie. ¿Sí? Y como ya les había dicho, se le adiciona un cóctel de químicos de tal forma que va a ayudar a que el proceso de fracturamiento sea más fácil. ¿Sí? La NH dice que se utiliza aproximadamente un cóctel de 12 químicos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tocar un tema bastante importante porque en la socialización que ellos hacen, ellos le dicen a la gente, no, es que los químicos que nosotros utilizamos, ¿sí?, esos químicos usted los puede encontrar en su casa, por ejemplo. ¿Sí? Y es cierto. Entonces ellos dicen, nosotros utilizamos el ácido acético, que usted el ácido acético lo consume en su casa en el vinagre. ¿Sí? Dice, y usted come, usted le echa la ensalada y usted se la come y usted no se intoxica. Pero es que hay un pequeño detalle que nos están diciendo, la concentración. Si nosotros hacemos el ejercicio de ir a nuestra cocina y coger el vinagre, nosotros miramos el vinagre y está entre una concentración entre el 3 y el 5%. El ácido acético que utiliza la industria petrolera está entre el 60 y el 80%. Es un ácido que quema realmente, ¿sí?, y contamina. Entonces, esto, vamos a hacer, digamos así, un símil, una comparación, como cuando usted va al médico, ¿sí?, y el médico le dice a usted, no, mire, usted tiene que tomarse este frasquito, ¿sí?, una cucharada cada día por un mes. Pero si usted dice, no, yo para qué me voy a tomar eso un mes, lo voy a tomar todo una vez y se lo toma todo, pues al otro día no amanece uno, porque la alta concentración lo mata. Eso es lo que sucede prácticamente con las altas concentraciones que se manejan en estos fluidos fracturantes. Otra cosa que, digamos, no se tiene muy en cuenta a la hora de hablar de fluidos fracturantes, ¿sí?, es la radioactividad y minerales pesados. Las lutitas, rocas generadoras, son una de las rocas, o las rocas más radioactivas que existen. ¿Sí me va a entender? Entonces, esta agua va a subir a superficie con una cantidad de minerales pesados, con una cantidad de radioactividad. Los lípidos, claro, porque como yo estoy perforando, yo estoy quitando, así como decir, pedacitos de roca, y esos pedacitos de roca, por medio del lodo de perforación, van a subir a superficie. ¿Yo qué voy a disponer con esos lípidos radioactivos? Porque son rocas radioactivas. De hecho, en la ingeniería de petróleos, en la industria petrolera, se corren registros de pozos. Uno de esos se llama el gamma ray, y las rocas que más presentan radioactividad son las lutitas, porque contienen uranio, potasio, torio, también contienen radón, ¿sí? Pero es que yo les voy a comentar una cosa. Una cosa es tener uranio a 5 kilómetros de profundidad y otra cosa es tener uranio en superficie, donde yo puedo tener, debido a los cambios, ¿sí?, de presión, temperatura, entre muchas cosas, puedo tener isótopos en superficie. Son isótopos contaminantes, son isótopos radiactivos. Y volvemos al mismo cuento. Sí, pero entonces dicen, no, pero es que esos lípidos, esos pedacitos, son muy poco radioactivos. Sí, son muy poco radioactivos. Pero es que, ¿qué es lo que se hace? Se hacen unas piscinas donde se disponen estos lípidos, ¿sí? Lo que comentaba Jessica hace un momento. Remediar una piscina de lípidos en Colombia está aproximadamente entre los 2.000 millones de pesos y más. Entonces, lo que prefiere la industria petrolera es pagar los 40, 50 millones de multa, ¿sí? Poner una geomembrana sobre las piscinas donde se están depositando los lípidos, pasto por encima y quedó bonito. Entonces, ahí está el problema, porque muchas veces no se tienen en cuenta
cosas como si esa zona es una zona inundable, porque si llega a ser una zona inundable, pues imagínense, se va a desbordar la piscina por debajo y después va a fluir toda esa cantidad de líquidos de radioactividad y puede verse afectada la vegetación cercana. ¿Sí? De hecho, en Estados Unidos yo estaba investigando, ¿sí? Y es una de las principales preocupaciones. Ellos los caracterizan, estos, digamos, estas partículas o estos parámetros, ¿sí? Como los norma. O sea, como norma, pero sin nada, para que la gente pues, pueda investigar y se dé cuenta de que pues estos hablan sobre los minerales pesados y la radioactividad. Problema también muy grande, porque ¿cómo se va a disponer esto después de la pregunta? ¿Hacia dónde se va a utilizar esto? O sea, ¿dónde se va a poner después de? Hay uno de los pequeños y grandes problemas de estos proyectos de fracking. ¿Es claro, Jess? Muchas gracias, Fabián. Hasta el momento ha sido toda la información. Lo que no me ha quedado un poco claro ha sido tu respuesta en cuanto a fracking en Colombia, sí o no. He interpretado más o menos que las condiciones que tiene Colombia no es muy apto practicar este fracking, practicar esta explotación de hidrocarburos por medio de este método. Y pues también es muy importante que las personas participen. No, en este momento hay 16 personas viendo el video y sí sería muy importante que se interactuaran con nosotros y con todo este conocimiento que han obtenido a través de este foro. ¿Qué creen ustedes, jóvenes y pues los que no son jóvenes? Porque recordemos que la ley 1622 del 2003 establece a los jóvenes, las personas que están en edad de 14 años hasta los 28 años, y aquí hay personas que tienen más de 20 años que están viendo el video, pero que también pueden participar, porque la Semana de la Juventud es espacio para todos. Entonces participen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fracking en Colombia sí o no? Pueden responder con un sí o con un no y vamos a tener en cuenta esa respuesta, porque para nosotros es muy importante lo que ustedes piensan, porque ustedes también hacen parte de esta sociedad y comparten esta casa común que llamamos planeta Tierra, y compartimos este país que es Colombia. Pues Fabián es un joven colombiano, es un ingeniero de petróleo que en este momento se encuentra en el país de Brasil, en la ciudad de Campinas, realizando su maestría realizando su maestría en geociencias, un estudiante becado. Entonces nos gustaría escuchar a todos los que están viendo el video: ¿fracking en Colombia sí o no? Con su respuesta. Y entonces, Fabiana, aclárame bien esa situación del fracking y tu opinión de sí o no. Ya sabemos mucho del método y todo, pero personalmente, ¿ves viable, ves de cierta manera que se va a proteger o Colombia va a lograr ser mejor con fracking o sin fracking? Me gustaría tener esto más claro de tu percepción. Bueno, adicional a esto, a una cosa que dijiste tú ahorita, es muy importante, ¿sí? De acuerdo al artículo 332 de la Constitución, el subsuelo y el recurso natural son del Estado, y el Estado somos todos. Por eso es que este es algo que nos incumbe a todos, ¿sí? Como país, como ciudadanos que somos, como colombianos. Bueno, he aquí el problema, porque el fracking, de una u otra forma, sí es necesario. Sí, es necesario porque va a haber un desabastecimiento de hidrocarburos inminente, ¿sí? De 10 a 15 a 20 años. Pongamos un ejemplo en las reservas de gas. En Colombia hay aproximadamente 3,7 gigapies cúbicos de gas que nos alcanzan para dentro de 10 a 15 años, mientras se encuentra otro yacimiento de gas en el Caribe, por ejemplo.
pero un encuentro nuevo de una nueva plataforma dura entre 5 y 10 años en producirse. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Si llegamos a un punto de desabastecimiento de gas, por ejemplo, ¿sí? Ya no podríamos producir gas, entonces tendríamos que importarlo. Entonces ahí la pregunta, los colombianos, nosotros como país, estamos dispuestos a pagar ese precio de importar este gas. Es decir, si normalmente nosotros consumimos un ejemplo así, que se me viene a la mente, entre 16.000 y 20.000 pesos de gas mensual, nosotros dispuestos a pagar 200.000 a 250.000, un ejemplo, porque se puede aumentar el precio 10 veces. Entonces, lo mismo sucede con el petróleo. Nosotros no podemos hacer una transición tan grande, ¿sí? Digamos, de pasarnos de un cambio drástico, de decir, cerramos toda la producción de hidrocarburos y nos vamos con energías renovables, ¿sí? Porque no va a ser viable económicamente para el país. Entonces tenemos que hacer una transgresión, ¿sí? De una evolución, como lo habíamos dicho al principio, ¿sí? De este consumo de energía, de energías en general. Entonces yo diría que fracking en Colombia, sí, pero ojo, no en cualquier lugar ni a cualquier costo, con conocimiento y buenas prácticas. Porque es que en Colombia eso es lo que nos mata. Nosotros no tenemos buenas prácticas, ¿sí? Y si no han habido buenas prácticas en yacimientos convencionales, en pozos convencionales, ¿qué podemos esperar en los yacimientos no convencionales como fracking? ¿Es claro? Tan importante y pues depende de los jóvenes que se motiven a estudiar todas estas ingenierías, pues ellos son el futuro, pero pues desde ya si ellos se involucran con el aprendizaje de todas estas técnicas, recordemos que el futuro va a depender de lo que hagamos hoy. Y recordamos que este foro virtual ha sido para compartir con ustedes, pero que la virtualidad se termina cuando apagas el celular o cuando apagas el computador, pero la vida continúa y vamos a continuar necesitando, pues sí, ese gas para la cocina, pero pues también hay estufas eléctricas, Fabián, y también puedes alimentar una estufa eléctrica con un panel solar, con una energía limpia que lo tienes del sol. Y bueno, y pues ya tú nos mencionaste, es muy claro la forma en la que nos diste tu respuesta de que si con los pozos convencionales no se cumple con toda esta normativa ambiental y hay mucha contaminación, pues ¿qué vamos a poder esperar del fracking? Pues consideramos que Colombia aún no está preparada, pero los jóvenes que están escuchando este video y los que van a escuchar este video mejor dicho, se posicionan y son conscientes de hacer este fracking responsable, pues se hará en su momento, pero con la garantía de que ellos sean unos profesionales éticos y que vayan a hacer las cosas bien. Entonces sí es importante toda la información que se ha hablado, es un tema muy polémico, hay muchas respuestas también. Lorena dice no al fracking en Colombia, Brian Buendía, un joven natagaimuno también ingeniero de petróleos, dice fracking sí, pero de manera responsable y cumpliendo con las licencias ambientales. Bueno, ahí están ustedes también, Fabián y Brian, jóvenes ingenieros que tal vez estén manejando esa industria del fracking en un futuro acá, si es que no logramos hacer esa transición hacia las energías limpias. Carlos Fernando Tovar nos hace un comentario que dice que lo que no mencionan los petroleros es que con las presiones que se van a manejar, las formaciones acuíferas se van a comunicar con las zonas productoras de crudo, contaminando así las reservas futuras de agua. Eso sí se comentó, eso se comentó aquí durante el foro. Alex Maestre dice, no hay argumentos para defender el fracking, ni tenemos sentido de pertenencia para cuidar nuestros recursos,
ni es la solución para abastecer, vamos a ver acá, ni tenemos sentido de pertenencia para cuidar nuestros recursos, ni es la solución para abastecer la demanda del petróleo. Podemos abrir nuevas oportunidades por medio de la participación y la educación de los jóvenes. Energía limpia anual. Entonces, con esto finalizamos nuestro foro ambiental Jóvenes Ingenieros, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del municipio de Natagaima, gracias a la Administración Municipal por Amor a Natagaima, a cargo del doctor Mauricio Andrade, un médico que nos ha cuidado mucho en este tiempo de pandemia. Nunca pensó que fuésemos a vivir en esta generación pandémica, pero pues mi concepto es que entre más ecosistemas vayamos destruyendo con esencia de obtener y de obtener cosas, pues vamos a tener más pandemias. Entonces la invitación es a que seamos un poco más sostenibles y en que en nuestro diario vivir tengamos hábitos que sean hábitos de vida y empezar también a implementar políticas de vida, dejar las políticas de muerte a un lado, empezar a aceptar los cambios. Necesitamos realmente una transformación en nuestra sociedad para salvarnos como especie. Lo decíamos inicialmente, estudiar estas ingenierías puede generar cambios maravillosos y podemos con ingeniería dar grandes pasos a la humanidad. Entonces, de verdad, muy agradecida con el médico Mauricio Andrade, nuestro alcalde en el municipio de Natagaima, por hacer posible estos espacios de debate. Y pues, Fabián, no queda más que agradecerte mucho. Saludos allá desde Brasil. ¿Qué hora es allá en Brasil? Ahorita son las 10 de la noche, 17. Ya son las 10 y 7, aquí son las 8 de la noche, 7 minutos, y a esta hora damos cierre a nuestro foro. Muchísimas gracias por participar, estamos atentos para nuevos foros, esperamos también la alcaldía poder llegar allá a las comunidades, pero esto será cuando empecemos a salir de esta pandemia. Y pues agradecerte de verdad muchísimo, Fabián, y que espero que nos sigas acompañando más adelante en otros foros. Y me gustaría saber qué tienes para decirnos, tus últimas palabras en este foro, y esperamos que haya muchas más palabras y más conversaciones más adelante, pero nos gustaría antes de cerrar escucharte, escuchar tus palabras. Por la oportunidad, sí, por el ambiente, por la conversación. De verdad es muy importante que nos enteremos, sí, y yo como ingeniero tengo la necesidad, sí, de expresar qué es lo que realmente sucede. Tengo esa ética profesional que me dice, hombre, tenemos que hablar escuetamente para que la gente se entere de qué realmente es lo que está sucediendo. No ocultar las cosas y primeramente aceptar el error para mejorar, ¿sí? Entonces, eso es lo principal y muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Hasta luego. Los ingenieros, es la labor de un ingeniero, ser científico, no ocultar la verdad y ir por ese objetivo común. Entonces, muchísimas gracias por participar y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego, que Dios los bendiga y una excelente noche para todos. Feliz Semana de la Juventud. Por Amor en Natagaima, noticia de última hora. Sigue avanzando y estamos en un mes crítico. Así como a nivel nacional y departamental, en Natagaima también tomamos medidas. Por eso, la Administración Municipal por Amor a Natagaima y su equipo de gobierno ha emitido el decreto 051 del 6 de agosto del 2020, por medio del cual se toman unas medidas transitorias con el fin de garantizar el orden público en el municipio de Natagaima y se dictan otras disposiciones. Básicamente, para los fines de semana puente y del 15 al 17 de agosto, habrá ley seca permanente y toque de queda, donde solamente se permitirá el abastecimiento en los horarios establecidos sábado y domingo de acuerdo al pico y cédula. Estas medidas siguen siendo parte de la estrategia y del protocolo de seguridad que implementa nuestro municipio para contener los casos de coronavirus en nuestro territorio.
Por amor a Natagaima 2020-2023, mil bendiciones. Sabemos que en el mundo aún existe la esperanza. Estar dispuesto a dar y apoyar a quien lo necesita no es parte del deber, sino de la felicidad. Triunfar a veces es simple. Haz lo correcto de la manera correcta y en el momento adecuado. Avanza, cae, levántate y vuelva a avanzar. Ayuda a los demás y sigue adelante. Cuando hace las cosas con amor y pensando en hacer bien a tu prójimo, tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de hacer lo correcto y la vida te sorprenderá. Que no vive para servir, no sirve para vivir. Mauricio Andrade, alcalde municipal, por Amor en Natagaima 2020-2023.